Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a iniciar con la segunda clase del libro de los jueces. Para iniciar vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios que nos permite estar hoy aquí todos reunidos de manera virtual. Señor Dios, damos gracias a su nombre, Padre, porque hoy está en medio de nosotros, escuchando, Señor Dios, esta palabra, esta clase que usted tiene para nosotros. Bendiga, Señor, a todos los hermanos que están escuchando esta clase, Padre, que pueda llegar a nuestros corazones y seamos hacedores de su palabra. Bendiga también, Señor Dios, a toda aquella persona que quizás pueda ser la primera vez que esté escuchando. Señor, que sigan añadiéndose cada día más y más para tener el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a leer el capítulo 1. La semana pasada se trabajó con la introducción al libro de los jueces, que es un libro sumamente interesante. Así que si no vio la clase pasada, yo le invito a que nos regresemos ahí a YouTube, a Facebook, a revisarla para que podamos entender el contexto general de lo que nos habla el libro de los jueces. Y bueno, el capítulo 1 es ¿quién peleará por nosotros? Es la clase 2 y este capítulo es un poco extenso, así que vamos a ir leyendo poco a poco algunos versículos para que podamos entender el contexto general. Y bueno, vamos a iniciar con los versículos del 1 al 7 primeramente. Y dice así, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. 5. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. 7. Entonces dijo Adoni-Bezec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, vuelvo a mencionar cómo se llama el título de este capítulo, es ¿quién peleará por nosotros? Y ¿qué nos menciona el capítulo 1? Lo vamos a dividir como en 3 partes generales. La parte 1 es, presenta los hechos de Judá y Simeón, haciéndole una pregunta general a su hermano, Judá a Simeón. El segundo es cuando tienen el encuentro estas dos tribus con Adoni-Bezec. Vamos a ver quién era este personaje. En la segunda parte es la toma de Jerusalén en Hebrón, donde surge el primer juez mencionado en este libro, que es Otoniel, conquista de Vir y recibe a Axa por mujer. En la parte 3 se hace mención de 9 de las 12 tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa, y vamos a ver por qué se menciona que no era una victoria completa, ¿no? Las tribus, al parecer aquí hay 3 tribus no mencionadas, que era Rubén, Isaacar y Gad, y algunos se cree que no se menciona porque fracasaron de la misma manera que el resto de las tribus. Y bueno, vamos a ver que también cada tribu enfrenta a un enemigo particular.
Son los 3 partes, 3 momentos en los cuales vamos a dividir el capítulo 1 de los libros de los jueces. Pero es interesante revisar, hermanos, cómo era la parte del gobierno. Venimos terminando algunos libros anteriores donde vemos que existía parte de la teocracia del gobierno de Dios. Y teocracia se refiere al gobierno ejercido directamente por Dios, donde escogía a Dios a los sacerdotes, a los líderes, y se comunicaba a través de ellos para decirle al pueblo lo que quería recibir y esperaba de cada uno de ellos, ¿no? En ese caso del tiempo vivido. Ahora, después de eso surgen los jueces, que algunos creen que se pasó, o este tiempo duró de 200 a 340 años, donde el juez eran funcionarios designados para someter a juicio al pueblo por violar las leyes, y eran libertadores o líderes conocidos como jueces. Posteriormente, cuando terminemos de ver esta parte de los jueces, viene ya la monarquía, y sabemos que la monarquía se le llama porque ya se impone, el pueblo empieza a pedir un rey, por eso viene el tiempo de la monarquía. Pero ahorita nos vamos a sentar en el tiempo de los jueces. ¿Cuál era la condición de Israel después de la muerte de Josué? Bueno, pues murió Josué y se reanuda la historia donde la dejó Josué, ¿no? Donde concluyó él su tiempo. Viene ahora otro más, que es el de los jueces, que sabemos que viene la conquista de Canaán y señala las partes que aún restaban por conquistar, porque Dios ya había dado la promesa que ellos iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? Canaán. Pero les dijo que se las iba a dar por partes, y entraron. Recuerden que mandaron a ver, avanzaron hacia el camino que Dios ya les había entregado. Sin embargo, tomaron el pueblo de Israel la tierra prometida. Pero surge algo interesante, ¿no? Que cuando la tomaron, pues no había sacado a todos los cananeos, a todas las partes de esa región, no habían sido expulsados para que el pueblo de Israel tomara toda la tierra. Entonces, las tribus de Israel, en este tiempo de los jueces, comenzaron a aprender a convivir y a enfrentar los problemas de las ciudades cananeas y de su medio. Entonces, vamos a iniciar. Y habían ciertos obstáculos que el pueblo de Israel estaba enfrentando, porque las vidas idólatras de los cananeos que vivían en ese momento estaban enfocadas en 3 cosas principales: el dinero, el sexo y tener una relación basada en mis términos en lugar de los términos de Dios. Dios ya había determinado a través de la ley. Recuerden que venimos donde Moisés subió y le entregó la ley y conocían, pero este pueblo estaba basado en lo que yo digo, ¿no? Dios sí me dice una cosa, pero hago las cosas como yo pienso, a como yo creo. Y la Biblia en este sentido expresa que Dios es no un Dios de medias, es un Dios de sí o sí. Entonces vamos a entrar en esos aspectos. Y la primera pregunta que hace, y cuando consultan a Dios, las tribus, ¿no? Dicen: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Hacen esa pregunta, pero ¿por qué se la hacen? Ya no estaba Josué en medio de ellos. Así que lo que hacen estas tribus es consultar a Dios. Y la primera pregunta que hacen: ¿quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos? Entonces vemos aspectos importantes que hacen: consultar a Dios, y Dios elige a alguien específico. ¿Quién va a ser primero? Elige a Judá. Entonces, cuando pasa eso, vemos algo que las tribus empiezan a hacer, es que
confían, ¿no? A pesar de que no estaba Josué, confían en Dios al orar, al consultarlo, y Dios empieza a hablar a las tribus de Israel. Algo interesante es que Dios nunca falló. Cuando Dios promete algo y le prometió al pueblo de Israel que los iba a librar de las batallas, Dios siempre lo hizo, ¿no? Las promesas de Dios son fieles y Él siempre las va a cumplir. Y siempre está también con nosotros. Entonces, a partir del versículo 3, cuando Dios elige a Judá, le dice a Simeón: hermano, sube conmigo. Algunos estudiosos creen que Judá y Simeón eran como muy apegados, muy cercanos entre ellos dos. Por eso Judá se acerca a Simeón y le comenta suba conmigo, acompáñame, y cuando te toque yo te voy a acompañar, vamos a ir contigo a pelear. Entonces es importante porque aquí vemos que hay un dicho popular, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Entonces yo creo que actuaron con sabiduría al asociarse en tribus, ¿no? Al decir: oye, ayúdame, yo te voy a apoyar. Y pedir ayuda cuando usted o yo necesitamos de algo a un hermano no es malo. Si tenemos alguna necesidad, nos acercamos al pastor, al grupo de oración y pedimos que nos ayude, ¿no? Entonces, eso es actuar también con sabiduría. Entonces, Judá y Simeón lo estaban haciendo. Y creo que cuando trabajamos en equipo, en un trabajo colaborativo, las cosas salen más rápidas, ¿no? Porque dicen por ahí que muchas cabezas piensan más que una. Entonces, el trabajo para pelear contra los cananeos, pues resultó más fácil vencerlos y derrotarlos. Una enseñanza deja Dios de esto, que Dios quiere que nosotros trabajemos y caminemos como un solo cuerpo. No quiere que los de la alabanza por un lado, los del ministerio de los hombres por otro lado, los jóvenes se vayan al norte, al sur. No, todos que estemos en equipo, ¿no? Y que nos ayudemos, que nos unamos, que seamos un solo cuerpo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Entonces, dice que cuando ya estaban ahí peleando, se hallaron a Adonibesec en Besec. Besec era el lugar, recibe también parte de este nombre por este personaje que era el líder de esta ciudad. Adonibesec era el líder de Besec, el que significa señor del relámpago. Y bueno, este hombre pues obviamente quería atacar a las tribus de Israel, pero Dios ya había dado la promesa, y entonces cuando lo encuentran dicen que le cortaron los pulgares de manos y de pies. Y obviamente, como era un guerrero, si nosotros buscamos pues los pulgares, representa casi la totalidad de todas nuestras funciones y movimientos. Él, a cortarle los pulgares de manos y de pies, deja de ser el guerrero del pueblo o del lugar al cual ellos fueron a atacar, que era en Besec precisamente, ¿no? Y pues ellos siguieron avanzando porque obedecieron la dirección de Jehová y trabajaron juntos. Entonces, lo que Dios hizo cuando Judá y Simeón cumplieron al decir: tú vas a avanzar primero, obedecieron la dirección de Jehová, y por lo tanto el resultado fue que Jehová les entregó a sus enemigos en las manos. Del versículo 8 al 20 vamos a leer nada más por ahí el versículo 9, que dice así: después los hijos de Judá descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en Negev y en los llanos. Por lo tanto, se cree que Canaán estaba dividido en 3 grandes regiones, que eran las montañas, en Negev y el llano, como lo menciona el versículo 9. Ellos siguieron avanzando en estas zonas geográficas. Y posteriormente, ahí
Vamos a leer ahí en el versículo 12 y que dice así: y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa mi hija por mujer. Eso dice el versículo 12. Entonces, acabamos de leer lo que dice que Caleb, ¿no? Recuerden que Josué y Caleb eran personajes importantes. Josué ya había fallecido, queda Caleb, que sigue siendo pues conocido dentro del pueblo de Israel. Y él dice, ¿no? El que tomare a Kiriat Sefer, dice, yo le voy a entregar a mi hija. Y entonces, quien lo hace y quien vence es Otoniel. Que Otoniel se vuelve el primer juez. Y entonces se casaron Otoniel y Acsa, y bueno, por ahí se dice, ¿no? Que ya cuando pasó esto, Dios, bueno, más bien el padre de Acsa, que era Caleb, le entrega parte de Negev, ¿no? Como la promesa que Caleb había dicho, ¿no? Quien tome a mi hija, quien venza a este pueblo, yo le daré a mi hija. Y cuando sale Otoniel vencedor, le entrega cierta parte de Negev. Pero cuando ya van rumbo a un camino, Otoniel le dice a Acsa, ¿no? Pídele a tu padre agua o ciertas tierras. Y entonces, algunos estudiosos creen que en esta acción que hace Acsa es un patrón de oración. Y vean cómo lo dice. A mí me encanta cómo lo menciona, porque ahí en el versículo 14 vamos a leerlo, dice: y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, escucha lo que le dijo, ¿qué tienes? En el 15 dice, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Eso en el versículo 14 y 15. Entonces, hermanos, ¿qué pasa en esto? Que Caleb le pregunta, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaba? Si podríamos decir, o sea, ¿qué iba a necesitar si ya le había dado cierta tierra? Entonces, pensaba en lo que quería antes de que fuera su padre, ¿no? Y entonces, Dios así actúa con nosotros. Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros se lo digamos a Él. Él ya lo sabe. Nada más que a veces el Padre hace así y nos pregunta a nosotros, ¿no? ¿Qué necesitas? Y obviamente, hermanos, nosotros debemos llegar así delante de Dios, con una petición delimitada como lo hizo la hija de Caleb. Ella no le dijo, pues es que, ay no, pues es que me diste Negev y ahora ¿qué me vas a dar? Es que me va a faltar esto. No, ella iba con una acción delimitada. Sí, ya me diste Negev, pero ahora quiero que me des el campo, que me des agua, ¿verdad? Y vemos algo interesante. Vemos algo interesante, hermanos, que esta mujer mezcló la gratitud con la petición, porque le dijo, puesto que me has dado la tierra de Negev, ahora quiero que me des otra cosa más. Pero no le dijo a su padre lo que tú quieras, lo que se te ocurra o lo que te sobre. Le dijo específicamente lo que ella quería. Así que nosotros pensemos lo que nosotros necesitamos y queremos cuando vamos a Dios. Pero quizás yo imagino que esta mujer junto con Otoniel pensaron, pues es que ella nos dio Negev, pero sin aguas pues no va a ser fructífero nuestro hogar o nuestro pueblo, nuestra tierra. Sin embargo, es importante que tampoco
Dios va a conceder nuestros caprichos, sino debemos de también pedir sabiamente cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. Así que yo sé que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos. No nos va a dar a veces lo que sobra o muchas otras cosas, ¿verdad? Dios sabe lo que necesita. ¿Qué necesita en esta hora, hermanos? Quizás está necesitando salud, trabajo, no sé, sanidad por algún enfermo, algún familiar. ¿Qué está necesitando? Piense antes de acercarse con Dios y decirle lo que necesita su corazón, lo que necesita su cuerpo, lo que necesita en la familia, ¿verdad? Pero algo importante que hizo también esta mujer es que fue delante de su Padre con humildad. A veces nosotros nos acercamos con Dios exigiéndole o pidiéndole algo ya, no, a la fuerza me lo tienes que dar porque soy tu hijo. No, hagámoslo con humildad, con gratitud, porque Dios nos ha bendecido cosas que a veces ni siquiera necesitamos, ¿no? O ha respondido mucho a la necesidad, a nuestras necesidades. Así que Dios sabe lo que necesita. Y esta mujer también le pidió a su padre a través de una bendición pasada. ¿Por qué? Porque su padre ya la había bendecido con una tierra, un campo. Entonces dice, ya me diste, pero ahora quiero esto. Así que utilizó su bendición para volver a pedir a su padre con humildad. Y bueno, seguimos avanzando en esta parte, en estos versículos, que a partir del versículo 21, vamos al 21, que dice, entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. A partir del versículo 21 vamos a ver mencionadas el resto de las tribus donde pelearon contra Jebuseos, contra Betel, contra Betzán, contra Tanak, Dor, etc. Todas las tribus fueron asignadas para pelear contra alguien específico. Pero obviamente cada tribu tiene sus propias responsabilidades y batallas específicas. Pero pasa algo importante, interesante en esto, hermanos, que nosotros al leer del versículo 21 en adelante nos vamos a encontrar que no arrojaron a los habitantes completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, yo peleé contra Betel, contra los Jebuseos, contra Dor, contra Betzán. Pelearon contra ellos, pero no los arrojaron. Es decir, Dios los libró, les dio la victoria, pero no terminaron de sacarlos. No los sacaron por completo. Dios ya les había dicho, yo les voy a dar esa tierra prometida que fluye leche y miel. Y Dios así lo cumplió. Sin embargo, cuando ellos pelearon, dijeron, pues bueno, no se salieron todos los cananeos, les damos ahí su lugar, su espacio para que estén, los dejaron vivir ahí. ¿Y sabe qué pasó después? Que los hicieron tributarios. Quizás pagaban ciertas cosas, ¿no?, a los israelitas, pero no los desecharon. Y eso era lo que tenían que hacer. Dios no les dijo, pues sí, van a pelear, pero ay, déjenlos vivir, acostúmbrense a su manera de vivir de ellos. Eso no fue lo que Dios hizo, o lo que Dios les dijo. Dios dijo, peleen, que yo les voy a dar la victoria y tienen que sacarlos de esa tierra, porque esa tierra yo se las entregué a ustedes. Pero las tribus no hicieron eso, ganaron la victoria, pero los dejaron vivir ahí, ¿no? Que sí, dice que los hicieron tributarios. Y después de eso, que bueno, vivieron ahí, fueron tributarios, ¿sabe qué pasó?
que los que vivieron ahí, los cananeos que quedaban viviendo en Canaán, los acosaron. Y yo investigaba esta parte de qué significa acosar. Y dice que significa perseguir sin darle tregua. Perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o una persona. Entonces, eso significa acosar. Perseguir sin darle tregua ni reposo. Y vean, ahora los que estaban sufriendo eran las tribus de Israel por no haber obedecido completamente a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios? La palabra es muy específica, tanto que tenemos mandamientos y dice que esta palabra, las escrituras son una norma de vida para nosotros como hijos, como cristianos. Al obedecer, al acercarnos y decidir seguir a Cristo, la Biblia se vuelve nuestra norma de vida. Pero se vuelve una norma de vida cuando yo digo, es que Dios dice, no tomarás o no robarás, no matarás. Y cuando dice amar a tu prójimo y que nosotros digo, no, pues es que yo tengo que amar a mi prójimo, pero yo no voy a amar al hermanito que se sienta en la otra banca, o no voy a amar a mi vecino. O cuando dice no robarás y dicen, pues aquí hay 10 pesos, me los llevo, ¿no? Al fin que no son 1000 o no son millones. Sea un peso, sean 10, 100 millones, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, dice que tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Pero a veces parece que nosotros queremos hacer una tregua con el pecado. Queremos hacer una tregua con lo que nosotros sabemos que hay dentro de nosotros y que no queremos expulsarlos, como lo hizo el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no lo hacemos? Pues ese pecado nos empieza a acosar a nosotros. Nos empieza a acosar tanto que si ahora, no sé, yo robé 10 pesos, ahora voy a robar 20. Y así, porque nos vamos acostumbrando. Si nosotros decimos, es que odio y antes odiaba a 5, pero ahora odio a 1, o tengo envidia por no sé, entonces nosotros vamos haciendo tregua con el pecado. Y eso va haciendo que vaya creciendo, hermanos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Morimos al pecado para nacer en Cristo Jesús de una manera nueva. Y también porque algo ahí en Deuteronomio 7, 22 al 24 dice que Dios tenía la intención de darles de Canaán poco a poco, aunque Dios planeó que Israel tomara la tierra por medio de una confianza constante en Dios. ¿Y qué pasaba, no? Que el pueblo de Israel dijo, no, pues esto ya entramos a la tierra prometida, pero pues iba a ser poco a poco hasta que tuvieran toda la tierra. Pero ellos no lo vieron así. No confiaron, a veces desmayó su fe o se acostumbraron a la manera de vivir de los cananeos. Entonces usted y yo no nos debemos de acostumbrar a vivir como a veces lo hace la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos pasajeros, no tenemos una ciudadanía terrenal, aunque digamos, yo soy mexicano, yo soy de otro país, extranjero, ¿no? Nosotros estamos aquí viviendo bajo la palabra de Dios, pero es de pasada. Y sobre todo, hermanos, que hay 3 enseñanzas
específicas que yo puedo encontrar en esto. Primero, que consultemos a Dios en todo tiempo. Así como lo hizo las tribus cuando tomaron la tierra prometida, nosotros consultemos a Dios. Cuando tengamos una necesidad, un problema, consultemos a Dios. Dios, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir en esta situación? Trabajemos en equipo en la iglesia, trabajemos en equipo en casa. Eso nos va a dar mayores resultados. Pero también es importante, hermanos, algo que hizo Simeón es que aceptó la invitación que le hizo Judá. Él hubiera dicho, no, es tu batalla, es tu pelea. Pero Simeón dijo, sí, yo voy contigo. Y cuando un hermano nos hace una invitación para pertenecer quizás al ministerio de niños, al ministerio de alabanza, al ministerio de caballeros, al evangelismo, hermanos, aceptemos, porque usted forma parte del equipo de Dios. Y si usted no entra en este equipo, hermanos, no está formando parte del cuerpo de Cristo. Entonces, oremos eficientemente como lo hizo, ¿verdad? Las tribus de Israel. Oremos eficientemente y sigamos este ejemplo también de oración a través de la petición que hizo la hija de Caleb, en el cual fue muy específica en la petición, en la necesidad que le estaba haciendo su padre. Así que Dios en estos momentos, en esta tarde, le dice, ¿qué necesita? Sea específico y respóndale a Dios. ¿Qué necesita? Que Él va a obrar, Él va a responder. Quizá no hoy, no mañana, quizá tarde 3 meses, pero Dios responde, hermanos. El pueblo de Israel no recibió la respuesta en 1 año, en 2, fueron años en los que tardó en recibir la promesa. Entonces, oremos específicamente en nuestra necesidad. Uno más es, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y despojarnos totalmente del pecado. Quizás si hay una persona nueva, yo le diría en este momento, si nos está viendo, que venga Cristo, porque la vida en Dios se vive diferente, y que quizás que a veces pensamos, ay, es que yo no voy a dejar de decir malas palabras, o no voy a dejar de tomar, o no voy a dejar de algo que me gusta hacer mucho. Pero cuando venimos a Dios, Dios nos transforma, Dios renueva, Dios cambia, Dios nos resucita a una manera nueva de vivir. Que Dios lo está esperando porque lo ama. Y si está escuchando esto es porque Dios ya había delimitado este tiempo para su obra, para que usted oyera de Dios. Y uno último, hermanos, es Dios cuando promete algo, cuando Dios le hace una promesa a usted, lo va a cumplir. Solo tiene que confiar y no desistir en oración y no desistir en agradecerle a Dios, porque el tiempo de Dios nunca va a estar a nuestros tiempos. El tiempo de Dios es específico, hermanos. Así que confíe en Dios y pues son parte de estas aplicaciones que leemos. A mí este capítulo se me hizo muy interesante, realmente muy interesante, porque a pesar de que es un capítulo largo, vemos aspectos importantes e interesantes aplicados a nuestra vida, ¿no? Que bien son necesarios que lo hagamos, que nos acerquemos, que busquemos a Dios, que consultemos, que oremos, que cambiemos nuestra manera de vivir. Y pues bueno, hermanos, esto sería el capítulo 1, y por ahí nuestro líder de educación cristiana ya les había comentado que después de esto vienen algunas preguntas
de repaso. Entonces, les voy a dejar aquí, vamos a poder visualizar las preguntas de repaso y que al final, el término de los jueces, vamos a poder quizás ahí resolver. Si tienen alguna duda, se pueden acercar con sus maestros que escogieron para aclarar algunas dudas. Y posteriormente pues vendrá un pequeño examen del libro de los jueces. La pregunta número 1 es: explica la forma de gobierno del libro de los jueces. La número 2: piensa en algo que deseas cambiar y explícalo en la siguiente frase. Tampoco arrojo les puse ahí algún ejemplo, malos pensamientos que habitan en mi mente. Porque todo el pueblo de Israel, voy a aclarar un poco esta pregunta, decía, tampoco arrojó a los jebuseos, tampoco arrojó a los de Betel. Entonces, hablando a nosotros, tampoco arrojo a mis celos, mi enojo, mi envidia, mis malos pensamientos que habitan que sea en mi mente, en mi corazón, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no ha arrojado eso que está en usted para que pueda librarse del pecado? Siguiente pregunta, número 3. ¿A quién le cortaron los pulgares de manos y pies? Número 4. ¿A quién se le dio la hija de Caleb para casarse? Vamos a ver que son 2 preguntas abiertas, 2 preguntas cerradas. Entonces son 4 preguntas de repaso, hermanos. Y pues deseando que todos estén muy bien y que pues este capítulo 1 sea de mucho aprendizaje para todos nosotros, pues deseo que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos el próximo sábado. No deje de conectarse y de unirse para seguir aprendiendo más de la palabra. Hasta luego y muchas bendiciones, hermanos.